Bienvenidos a nuestro canal Granito de Mostaza dedicado a la espiritualidad. Aquí encontrarás un espacio de reflexión, aprendizaje y diálogo sobre las diversas historias que continúan impactando nuestras vidas en la actualidad. Acompáñame en este fascinante viaje hacia el conocimiento y la conexión con lo trascendental. La historia de San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo fue un cardenal y arzobispo italiano conocido por su papel crucial en la reforma de la Iglesia Católica durante el periodo de la Contrarreforma. Nació en una familia noble en el castillo de Arona, cerca del lago Maggiore en el norte de Italia. Su familia, los Borromeo, era poderosa e influyente. Su madre era miembro de la distinguida familia Medici, y su tío materno, Giovanni Angelo Medici, se convirtió en el Papa Pío IV. Desde joven, Carlos fue un niño serio, devoto y con una gran inclinación hacia la vida religiosa. A los 12 años, recibió la tonsura, una ceremonia simbólica que representaba su dedicación a la Iglesia. Estudió Derecho Canónico y Civil en la Universidad de Pavía y, a pesar de enfrentar una leve dificultad en el habla, demostró ser un estudiante brillante. En 1559, cuando su tío fue elegido Papa Pío IV, Carlos, con solo 21 años, fue llamado a Roma y nombrado cardenal diácono. Su tío le confió muchas responsabilidades administrativas, convirtiéndolo en uno de los hombres más influyentes de la curia romana. A pesar de su corta edad, Carlos demostró una gran capacidad para la gestión y organización. Fue nombrado arzobispo de Milán en 1560, aunque permaneció en Roma los primeros años debido a sus deberes con el Papa. San Carlos Borromeo es recordado especialmente por su trabajo en el Concilio de Trento, una asamblea ecuménica que tuvo lugar entre 1545 y 1563 y que buscaba responder a los desafíos planteados por la Reforma protestante. Como colaborador clave del Papa, Carlos desempeñó un papel esencial en las últimas sesiones del concilio. Promovió la reforma eclesiástica en temas de disciplina y moral, impulsando el adoctrinamiento del clero y la creación de seminarios para una mejor formación sacerdotal. También trabajó para implementar normas estrictas que regulaban la vida de los sacerdotes y la administración de los sacramentos. En 1566, finalmente se trasladó a Milán para asumir plenamente su rol como arzobispo y comenzó una serie de reformas que transformaron la diócesis. Encontró una diócesis en estado de abandono y con gran necesidad de organización y disciplina, y se dedicó a revitalizarla. Estableció seminarios para la formación del clero, organizó sínodos para garantizar la educación y devoción de los sacerdotes, y promovió la caridad y la atención a los pobres. Durante una plaga que azotó Milán en 1576, San Carlos mostró una notable dedicación, atendiendo personalmente a los enfermos, vendiendo sus bienes para ayudar a los necesitados y organizando el socorro para los afectados. Esta entrega le valió gran respeto entre la gente y consolidó su fama de santidad. San Carlos Borromeo fue también un gran promotor de la educación religiosa, fundando escuelas y apoyando a la Compañía de Jesús en su labor educativa. Promovió la creación de hospicios, hospitales y organizaciones benéficas. Su vida austera y su dedicación personal al trabajo pastoral inspiraron a muchas generaciones de sacerdotes y laicos. El 3 de noviembre de 1584, San Carlos murió a la edad de 46 años, probablemente debido a las secuelas de su arduo trabajo y sacrificio en la diócesis de Milán. Su legado en la Iglesia Católica es vasto, y fue canonizado en 1610 por el Papa Paulo V, quien reconoció su impacto en la reforma de la Iglesia y su vida de santidad. La festividad de San Carlos Borromeo se celebra el 4 de noviembre. Es considerado el patrón de catequistas, seminaristas y obispos, y es recordado por su papel en la Contrarreforma, su dedicación a la reforma del clero y su ejemplo de vida austera y devota. San Carlos Borromeo es visto como un ejemplo de liderazgo eclesiástico, reforma y compromiso con los valores de la Iglesia Católica, y su influencia perdura en la estructura de formación sacerdotal y la organización diocesana actual. Detalles poco conocidos. A pesar de provenir de una de las familias más ricas de Italia, Carlos decidió vivir con austeridad. Renunció a gran parte de su fortuna familiar y vivió de forma modesta, dedicando casi todos sus recursos a la diócesis de Milán y a la ayuda a los pobres. Durante la peste de 1576 en Milán,
vendió sus bienes y hasta parte del mobiliario del arzobispado para ayudar a financiar el socorro de los afectados. San Carlos fue un fuerte defensor de la Compañía de Jesús y apoyó a muchos de sus miembros, incluyendo a San Edmundo Campión, el famoso mártir jesuita inglés. Su apoyo a los jesuitas se debió en gran medida a su visión de que ellos podían mejorar la educación y el compromiso pastoral del clero. Cuando era joven, la familia de Carlos intentó concertar un matrimonio ventajoso para él. Sin embargo, Carlos estaba decidido a vivir una vida célibe dedicada a la Iglesia, lo cual era poco común entre la nobleza de su época. Logró convencer a su familia de su vocación y, a pesar de su juventud, nunca dudó en seguir el camino religioso. San Carlos fue llamado a intervenir en un famoso caso de posesión demoníaca en Milán. A pesar de ser reacio a tales asuntos, debido a su escepticismo hacia lo sobrenatural, llevó a cabo un exorcismo en el convento de Santa María de la Paz. El evento generó tanta controversia que provocó una división en la ciudad sobre la naturaleza de los supuestos espíritus malignos, y San Carlos procedió con cautela para no crear un escándalo público. Carlos practicaba un ayuno severo y una dieta extremadamente limitada, algo que debilitó su salud de forma significativa. Solía comer solo pan, agua y algunas verduras, y se imponía largas horas de oración y penitencia. Su intenso régimen de abstinencia y mortificación tuvo un costo alto en su bienestar, y se cree que esto contribuyó a su muerte prematura a los 46 años. San Carlos fue uno de los primeros en implementar clases de catecismo para niños en su diócesis, lo que marcó el inicio de la catequesis formal en la Iglesia Católica. Esta iniciativa se convirtió en una práctica común en toda la Iglesia y es el origen del catecismo parroquial que conocemos hoy en día. Carlos también promovió la construcción de edificios eclesiásticos de acuerdo con las normas del Concilio de Trento, para que las iglesias fueran más funcionales para el culto y la catequesis. Esto incluyó la eliminación de lujos innecesarios y el diseño de espacios más adecuados para la participación de los fieles. En su honor, numerosas iglesias en Italia y Europa llevan el nombre de San Carlos. Aunque San Carlos era muy cauto al hablar de demonios o brujas, durante una época en la que las cacerías de brujas se extendían por Europa, evitó que Milán cayera en este pánico. Si bien creía en la necesidad de proteger a la Iglesia de prácticas herejes, no promovía la persecución violenta y aconsejaba prudencia. San Carlos se ganaba el respeto y cariño de la gente al salir personalmente a las calles, sobre todo en tiempos de crisis. Durante la plaga de 1576, su presencia fue un símbolo de esperanza para los milaneses, quienes lo veían caminando descalzo por la ciudad en procesiones, rezando y consolando a los enfermos. Estos detalles resaltan el compromiso extraordinario de San Carlos Borromeo, quien dedicó su vida y sus esfuerzos a la reforma y revitalización de la Iglesia, y lo muestran como una figura compleja, con una gran mezcla de fuerza, humildad y profundo compromiso espiritual. La vida de San Carlos Borromeo invita a una reflexión profunda sobre el sentido del servicio, el compromiso personal con los ideales, y el poder transformador de la fe en tiempos de crisis. Su historia destaca no solo por los logros visibles en la Iglesia, sino también por su lucha interior y las renuncias personales que le llevaron a una vida de servicio radical. Vivir en el seno de una familia rica y poderosa le habría permitido disfrutar de una vida cómoda y de gran influencia en la nobleza italiana, pero Carlos eligió otro camino, uno de renuncia y sacrificio, para vivir con austeridad y dedicarse plenamente a su misión. San Carlos comprendió que la verdadera reforma debía empezar desde dentro, primero en el corazón de cada individuo y luego en la estructura de la Iglesia. En su época, la institución eclesiástica enfrentaba una crisis de credibilidad y legitimidad debido a prácticas corruptas y a la falta de preparación de su clero. La Reforma protestante había señalado estos problemas y propuesto su propia visión de cambio. Ante esta situación, Carlos no solo promovió reformas estructurales en la Iglesia Católica, sino que también abrazó una profunda renovación espiritual. Su vida se convirtió en un testimonio de entrega absoluta, de dedicación al estudio, la oración y la caridad, valores que él consideraba imprescindibles para un verdadero cambio en la Iglesia. Uno de los aspectos más sobresalientes de su vida es su sentido de responsabilidad hacia la diócesis de Milán. A diferencia de otros altos clérigos de su tiempo,
que a menudo se limitaban a administrar sus diócesis desde lejos, Carlos decidió residir en Milán, donde podía estar cerca de la gente. Aquí se entregó completamente a su labor pastoral, convirtiéndose en un líder moral y espiritual para la comunidad. Este sentido de cercanía y su disposición para escuchar a las personas reflejan su comprensión de que el liderazgo auténtico no puede ser autoritario ni distante, sino que debe estar basado en la empatía, la compasión y la verdadera cercanía con las necesidades de los fieles. San Carlos también demostró que la santidad no implica una perfección inalcanzable, sino una lucha constante. Su vida de austeridad y disciplina era el resultado de una lucha consigo mismo, de su esfuerzo por vencer sus propios deseos y debilidades. A través de sus mortificaciones y ayunos, San Carlos buscaba purificar su espíritu, demostrando que la entrega religiosa requiere sacrificios que no siempre son visibles para los demás. Sin embargo, este rigor le pasó factura, y su frágil salud en sus últimos años fue una consecuencia de la dureza de su estilo de vida. Aún así, nunca se desvió de su vocación y buscó consuelo en la riqueza que podría haberle facilitado una vida más cómoda. El compromiso de San Carlos con la educación y la catequesis de los fieles es otro aspecto notable. Él comprendió que la ignorancia religiosa era una causa fundamental de la falta de devoción y del distanciamiento de las personas con la Iglesia. Fue pionero en promover la catequesis para niños, una innovación importante que permitió a las nuevas generaciones conocer mejor su fe. Además, estableció seminarios y supervisó la educación del clero, sabiendo que el ejemplo de los líderes religiosos era esencial para inspirar a la comunidad. La plaga de 1576 en Milán fue un punto decisivo en su vida y ministerio, cuando su liderazgo y caridad fueron puestos a prueba en circunstancias extremas. Durante esta epidemia, San Carlos se volcó a ayudar a los enfermos, organizando personalmente el socorro a los afectados y asegurándose de que recibieran la atención necesaria. En este tiempo, dio un paso más allá, exponiéndose al riesgo de contagio y acercándose a los que sufrían. En un momento en que muchas personas de su clase habrían optado por la seguridad y el aislamiento, él caminó descalzo por las calles de la ciudad, orando y brindando apoyo espiritual. Este acto de entrega total no solo fue un signo de fe y valentía, sino también un mensaje a la sociedad de que la fe debía manifestarse en el amor y la acción concreta hacia el prójimo. San Carlos Borromeo nos recuerda que la verdadera reforma espiritual y social solo es posible si cada individuo está dispuesto a ser transformado. Él buscaba líderes religiosos que fueran ejemplos vivos de la fe que predicaban, y esta visión sigue siendo relevante hoy. En un mundo donde a menudo se prioriza el éxito personal y el poder, San Carlos nos muestra el valor de la humildad y del servicio como virtudes esenciales para construir una sociedad más justa y compasiva. Su vida nos impulsa a reflexionar sobre el equilibrio entre el deber y el bienestar personal. Su compromiso extremo con el ayuno y la penitencia pudo haber debilitado su salud y contribuido a su muerte temprana. Esto plantea una pregunta válida sobre hasta qué punto el sacrificio personal es necesario o incluso adecuado en la búsqueda de una vida de servicio. Sin embargo, San Carlos interpretó estos sacrificios como una forma de purificación, convencido de que, al privarse de ciertas comodidades, podía acercarse más a los ideales de humildad y pobreza que Jesús predicó. Finalmente, la figura de San Carlos Borromeo inspira una reflexión sobre el papel del amor en la vocación religiosa y en la vida cristiana en general. Su amor por Dios lo llevó a un amor desbordante por los demás, en especial por los más vulnerables. Nos recuerda que la santidad no es simplemente un ideal de perfección inalcanzable, sino un llamado a amar y servir al prójimo, a vivir con autenticidad y dedicación, y a buscar siempre el bien común sobre los intereses personales. La vida de San Carlos Borromeo es un testimonio del poder de la fe para transformar no solo instituciones, sino también corazones. Nos invita a todos a buscar una renovación interior, a comprometernos con nuestra comunidad y a vivir con compasión y empatía, valores que en su época, como en la nuestra, son esenciales para construir una sociedad más justa y humanitaria. Y me encantaría saber tu historia. Hazme saber tus pensamientos en la caja de comentarios. Puedes brindarme tu apoyo dándole un me gusta, Dios te lo agradecerá. Que tengas un maravilloso día.